La clave para entender cómo Yahshua es nuestro reposo yace en la palabra hebrea Shabbat, que significa descansar o parar o dejar de trabajar. El origen del día de reposo se remonta a la creación. Después de crear los Shamayim y la Erept en 6 días, Adbakados Malkeinu Yahweh reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Esto no significa que nuestro Adbakados estaba cansado y necesitaba descansar. Sabemos que nuestro Adbakados es omnipotente, literalmente Shaddai, que significa todopoderoso. Nuestro Adba nunca se cansa y su más arduo esfuerzo no disminuye en lo más mínimo su poder. Entonces, ¿qué significa que nuestro Adbakados reposó en el 7º día? Simplemente que dejó de hacer lo que estaba haciendo, cesó de hacer su obra. Esto es importante para entender el establecimiento del día de reposo, Shabbat, y el papel de nuestro Adón Yahshua como nuestro reposo. Bueno, quiero decir algo que tengo aquí en mente en estos momentos, es que hoy día hay muchos calendarios y ni se sabe cuál es el verdadero tiempo del Adbakados, ya que el mismo hombre perdió el tiempo verdadero del Adba dado a su pueblo. Hoy rigen calendarios de toda clase y los tiempos son humanos. Cada religión tiene un calendario diferente, con tiempos diferentes, y ninguna religión tiene el verdadero tiempo del Adbakados Yahweh. Las Moedín que ellos festejan no es el tiempo exacto. Eso es un error. Sigamos. Nuestro Adbakados utilizó el ejemplo de su reposo en el 7º día de creación para establecer el principio del día de reposo, Shabbat, para su pueblo. En Shemot del Perek 20, Pasuk 8 al 11, y de Devarim del Perek 5, Pasuk 12 al 15, Adbakados les dio a los israelitas el cuarto de sus mitzvot. Era acordarse del día de reposo, Shabbat, y santificarlo. Un día de cada 7 los israelitas debían descansar de sus trabajos y darles el mismo día de descanso a sus sirvientes y animales. Esto era un total cese de labores. Cada semana, cualquier trabajo que estuvieran haciendo debía detenerse por un día. El día de reposo, Shabbat, fue establecido para que las personas pudieran descansar de sus labores y empezar de nuevo después de un descanso de un día. Los diferentes elementos del Shabbat o día de reposo simbolizaban la venida del Mashiach, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo. Bajo la Torá, en la antigüedad, los Yahudim trabajaban constantemente para hacerse aceptables al Elohe Kadosh de Israel. Trataron de obedecer la miriada de cosas recomendadas y de abstinencias en la Torá ceremonial, la Torá del templo, las Torás civiles, etcétera, etcétera. Por supuesto, ellos no podían cumplir todas esas instrucciones, así que Adbakados proporcionó
una serie de ofrendas y sacrificios por el pecado para que pudieran acercarse a Él para obtener perdón y restaurar la comunión con Él, pero solo temporalmente. Tan pronto como resumían sus labores físicas, después de un día de descanso, así también tenían que continuar la ofrenda de sacrificios. En Ibrín, del Perec 10, Pasuk 1, nos dice que la Torá nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sin embargo, estos sacrificios señalaban hacia el futuro. Fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el madero, quien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de nuestro Adbacados Yahweh Malkeinu. Después de realizar el sacrificio supremo, Yahshua se sentó y descansó. Esto es, cesó su labor de expiación porque no había nada más por hacer, nunca más. La labor de redención estaba terminada. Por lo que Yahshua hizo, nosotros ya no tenemos que trabajar. Manteniendo la Torá para ser justificados ante los ojos de nuestros advocados, Yahshua vino para que nosotros pudiéramos descansar en advocados Yahweh y en la salvación que Él ha proporcionado. Otro elemento importante del día de reposo, Shabbat, es que nuestro advocados Malkeinu lo bendijo, lo santificó y lo hizo sagrado. Aquí de nuevo vemos el símbolo de Yahshua HaMashiach como nuestro día de reposo, Shabbat. El Hijo Kadosh y perfecto de Adba Malkeinu, Elohim Ha-Yisrael, que santifica y consagra a todos los que en Él creen. Me refiero a Yahshua. Así como Yahshua, o más bien, así como el advocados Yahweh santificó el día de reposo Shabbat, santificó a Yahshua HaMashiach y lo envió al Olán. En Yahshua encontramos total descanso de las labores de nuestro esfuerzo propio, porque solo Él es Kadosh y justo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohe Yahweh en Él. Ahora tenemos descanso espiritual en Él, en Yahshua. No solo un día a la semana, sino siempre. Yahshua también es nuestro día de reposo, Shabbat, porque es amo o Adón del día de reposo, es el Adón del Shabbat. El hijo de Adba, Malkeinu, él decide el verdadero significado del día de reposo, Shabbat, porque Él lo creó y Él es nuestro día de reposo. Él mismo dijo que Él es el amo del día del Shabbat. Cuando los fariseos criticaron a Yahshua por sanar en un día de Shabbat, Él les recordó que ellos no vacilarían en sacar a una oveja de un hoyo en el día de reposo, porque Él había venido a buscar y a salvar a sus ovejas. Podía quebrantar las reglas del día de reposo.
Las personas son más importantes que las ovejas. Y la salvación que Yahshua proporciona es más importante que las reglas. Al decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Yahshua restableció el principio de que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras. Los fariseos habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas regulaciones. Yahshua vino para libertarnos de la Torá por su Bakasha. Él es el Adón del Shabbat, que nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación. En Yahshua descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra por nosotros. En Ibrín del Perec 4 es el pasaje definitivo con respecto a Yahshua como nuestro reposo. Se nos manda a entrar en el reposo proporcionado por Mashiach. La alternativa es endurecer nuestros corazones a Él como los israelitas hicieron en el desierto, a causa de su incredulidad, por supuesto. Yahweh, nuestro Abba, le negó la entrada a los israelitas a la tierra prometida, diciendo, no entrarán en mi reposo. El autor de Ibrín nos ruega que no cometamos el mismo error rechazando el reposo de Adbacados en Yahshua HaMashiach. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Adbacados, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Adba Yahweh de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amados Ajín, no existe ningún otro reposo además de Yahshua. Sabiendo que Yahshua no abolió la Torá, sino que la vivificó, la magnificó para nosotros obedecer. Yahshua es la Torá viviente de nuestro Abba Kadosh y Yahweh. Solo Él satisface los requisitos de la Torá y solo Él proporciona el sacrificio que expía el pecado. Yahshua es la provisión de Abba Yahweh para que nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras, no nos atrevemos a rechazar este único camino de salvación. Yo no me atrevo a rechazarlo. Vemos la reacción de Adbacados para con los que escogen rechazar su plan, tal como lo dicen en Bemidbar del Perec 15. Allí un hombre fue encontrado recogiendo leña en el día del Shabbat, a pesar del claro mandamiento de nuestro Abba de no trabajar. Esta transgresión fue un pecado a sabiendas, cometido audazmente a pleno día, en abierto desafío a la autoridad divina, y Yahweh dijo a Moshe, irremisiblemente muera aquel, en el Pasuk 35. Así será con aquel que rechace la provisión de reposo de nuestro Abba Kadosh en Yahshua HaMashiach. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, durante la estadía como ser humano aquí en la Eret,
Yahshua Amasía y sus talmidín fueron acusados de quebrantar el día de reposo. Dice la Dabar, en aquel tiempo iba Yahshua por los sembrados en un día de reposo, y sus talmidín tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus talmidín hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yahshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Eso lo pueden ver en Matillahu del Perec 12 y los Pasuquín 1 al 2 y el Pasuk 10. También lo pueden ver en Mardojai en el Perec 2, Pasuk 24, Perec 3, Pasuk 2, en Shila del Perec 6, Pasuk 2, y hay más citas, pero sigamos. Con base en esto mencionado, algunas personas han concluido erróneamente que pueden quebrantar el Shabbat. Sin embargo, es necesario comprobar la veracidad de estas acusaciones antes de emitir un juicio al respecto. Es verdad que nuestro amo Yahshua quebrantó la Torá de los advocados con respecto al Shabbat. Lo que hizo Yahshua tenía la costumbre de ir a la sinagoga el Shabbat para adorar a advocados Malkeinu Yahweh. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice la Dabar en Shilas del Perec 4, Pasuk 16. Yahweh diseñó el Shabbat como una santa convocación, indicando con esto que era un momento para reunirse con otros para adorar a Yahweh. Las acusaciones de que Masía estaba quebrantando el Shabbat no fueron por faltar a las reuniones del Shabbat, donde se predicaba la Torá de Moshe dada por Elohe, Yahweh, y se exhortaba a obedecerle. Yahshua fue acusado con base en las Torá adicionales que los Yahudín habían creado según su entendimiento de la observancia del Shabbat. Las tradiciones Yahudín prohibían 39 clases de trabajo, el Mishnah, un registro escrito de las tradiciones orales, y se complementó en el segundo siglo después de Masía. Hace una lista de 39 clases de trabajo, prohibido el Shabbat. En general, los que se creen rabinos Yahudín creían que todo trabajo que fuera creativo y tuviera control o impacto en el ambiente estaba prohibido. Eso lo podemos observar y mirar en una página que es www.judaísmo101, Shabbat, judaísmo 101, Al notar que Yahweh dejó de trabajar después de preparar la tierra
para la humanidad durante 6 días, tal como lo dice en Bereshit del Perek 2, Pasuk 1 al 3. Los rabinos ortodoxos Yahudim razonaron que las clases similares de trabajo que debían prohibirse el Shabbat incluían las actividades de la agricultura y eran arar, sembrar y cosechar. En Matillahu del Perek 12, de los Pasukim 1 al 13, se relatan 2 de las acusaciones más graves en contra de Mashiach Yahshua. Vuelvo a citar una de ellas. Se debió a que sus talmidim arrancaron espigas para comer mientras caminaban por un sembradío en un día de reposo, lo cual fue considerado como cosechar por los acusadores. La segunda fue porque Mashiach sanó a un hombre que tenía la mano seca en día de reposo. Los acusadores consideraron el milagro como un acto laboral. El amo del Shabbat enseña cómo se debe observar realmente el Shabbat. En lugar de ponerse a argumentar frente a sus definiciones, Yahshua dio referencias en la escritura y ejemplos lógicos demostrando que lo que él y sus talmidim habían hecho no quebrantaba el Shabbat. Además, vuelvo nuevamente lo que dije más arriba, que Yahshua es amo del día de reposo, es el amo del Shabbat. El único que podía explicar claramente cómo debía guardarse el día de reposo Shabbat es Yahshua. Yahshua HaMashiach no había quebrantado el Shabbat. El propósito de sus acciones era enseñar cómo se debía observar el día de reposo a quienes deseaban comprenderlo. Desafortunadamente, los fariseos no estuvieron de acuerdo con esta lección y tuvieron consejo contra Yahshua para destruirle. La verdad es que nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue perfecto y libre de pecado durante toda su vida. Tal como el Sholiach Shaul lo escribió: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahweh en él. Yahshua nunca quebrantó el Shabbat. Es más, él mismo enseñó cómo debe observarse el día de reposo apropiadamente. Si deseamos servir a nuestro Adbacados Yahweh, debemos andar como nuestro Adón Yahshua anduvo. Nosotros también necesitamos guardar el Shabbat obedeciendo a nuestro amo Yahshua. Él es la Torah viviente y es nuestro Shabbat. Yahshua para mí es mi Shabbat porque descanso en él todos los días. Barú Barú, nuestro Adbacados Yahweh. Barú Barú, Yahshua HaMashiach. Amén. Les habla su ají Yamil Díaz. Shalom Ubrahot.